Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Hoy pedí subir a tribuna para recordar y conmemorar a todas aquellas personas que contribuyeron al desarrollo de la navegación aérea en nuestro país, pues el 23 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Aviación en México, celebración que surgió por decreto presidencial que el general Manuel Ávila Camacho hizo en el año de 1943. Los antecedentes de la aviación en México se remontan a 1667, cuando se inventó y utilizó en Nueva España un aparato similar a los aerostatos del siglo XVIII. A finales del siglo XIX se desarrolló la técnica de vuelo con planeador, antecedentes directos del vuelo mecánico. Esto hizo posible que los jóvenes hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldazoro Suárez, quienes probaron varios planeadores entre 1908 y 1909, llegaron a diseñar un avión motorizado. Lamentablemente, su proyecto quedó trunco con su partida cuando se fueron becados a los Estados Unidos para hacerse aviadores, donde se graduaron en el año de 1913. Es importante señalar que Alberto Braniff, mexicano de nacimiento y que aprendió a volar en Francia, donde adquirió su avión modelo Voisin, con el cual realizó el primer vuelo mecánico en nuestro país por una distancia de 500 metros el 8 de enero de 1910. Pero el joven ingeniero José Guadalupe Mejía López, quien tengo el honor de ser su nieto, es quien fue el primero en diseñar, construir y volar su propio avión llamado el Jalisco, aparato que era distinto al de los franceses, ya que el peso y la máquina eran mucho menor al de las naves europeas. Fue en marzo de 1910, en los llanos de Rosario de Guadalajara, Jalisco, en donde se dio el primer vuelo recorriendo una distancia de 800 metros, cautivando a propios extraños. Fue tan valioso y reconocido su invento, que empresarios de la Asociación de Aviación de Nueva York le compraban la patente y le invitaban a capacitarse en los Estados Unidos, pero con la condición de naturalizarlo americano, a lo que él le contestó que no quería nada del extranjero, que él trabajaba para su patria y por su patria. Años más tarde, el presidente Francisco I. Madero, quien se convirtió en el primer mandatario de un país en realizar un vuelo aéreo, viendo el potencial militar de la aeronáutica, realizó la primera compra de aviones al gobierno de los Estados Unidos con una adquisición de 5 aeronaves. Fue el primer jefe constitucionalista, Venustiano Carranza, quien proclamara el acuerdo para formar la Fuerza Aérea Mexicana, que sería utilizada poco tiempo después en combates dentro del territorio nacional, como la rebelión de la Huertista, el levantamiento yaqui y la guerra cristera. En el año 1921 se funda la primera aerolínea comercial con el nacimiento de Mexicana de Aviación, y fue hasta 1928 cuando crecieron los vuelos comerciales que conectaban ciudades importantes, lejanas o difíciles de acceso dentro del país. Sin duda alguna, otro hecho importante de este periodo fue la publicación del 30 de julio de 1930 en el Diario Oficial la Ley Aeronáutica Civil, que fue la primera reglamentación aeronáutica que tuvo México. Con la ley se daba paso para que el despegue definitivo de la aviación nacional en nuestro país. Fue el presidente Manuel Ávila Camacho cuando la aviación mexicana adquirió una importancia vital para la defensa nacional, derivando que el 5 de octubre de 1943 se decretara la creación de la Fuerza Aérea Naval Mexicana, y autorizando en 1944 se enviara a combate al glorioso Escuadrón 201, participando de manera activa en nuestro país dentro de la Segunda Guerra Mundial, acumulando 95 misiones de combate con un total de 1.900 horas de vuelo. Estos son algunos de los principales hechos históricos que marcan a la aviación dentro de nuestro país y que sin lugar a dudas fueron factor fundamental para coadyuvar en el desarrollo social y económico de nuestro país. Para la aviación debe ser vista
como lo son las comunicaciones en cualquier país moderno, es decir, como un instrumento necesario y fundamental para promover el desarrollo, generando las facilidades para el intercambio de bienes y el movimiento de personas de un país a otro, llegando a convertirse en la base para el crecimiento equilibrado y el fortalecimiento de la economía. En México, como en varios países, la aviación se mudó de un pasado militar a ser un eje en el desarrollo económico en su carácter comercial, pero esto no demerita en nada la celebración, pues, como reza en el decreto de 1943, debe ser un día de fiesta y solemne para la nación, en el que la bandera nacional deberá izarse a toda asta. Por su atención, como siempre, compañeros, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Torres Rega.